Thranduil lo ha visto todo, reinos caer, reyes morir y gente muy seria perder la cabeza por oro brillante, y aún así él sigue ahí, como si nada lo tocara o como si todo ya lo hubiese tocado alguna vez. Vivió en la sombra de Sauron, pero no dobló la rodilla. Gobernó con elegancia, con orgullo y con un secreto que ni su hijo Legolas conocería del todo. Él es Thranduil, el rey del Bosque Negro, y no solo es un elfo guapo con una corona de ramas que montaba un alce gigante. Hoy vamos a descubrir quién fue realmente Thranduil, su historia, su linaje, sus guerras y por qué sigue siendo uno de los personajes más misteriosos y malinterpretados del Legendarium de Tolkien. Thranduil es el rey élfico que aparece en el Hobbit, el soberano de los elfos silvanos que habitan en las profundidades del Bosque Negro, padre de Legolas, aunque en el Hobbit ni se menciona su nombre y en El Señor de los Anillos apenas se alude en los apéndices. Sin embargo, su historia es mucho más larga, más oscura y mucho más interesante de lo que muchos creen. Para entender a Thranduil hay que retroceder mucho, antes de Erebor, antes incluso de que el anillo se perdiese. Hay que viajar a Doria, a la época en la que los elfos aún creían que podían mantener el mundo a salvo. Thranduil nació en una era que hoy solo sobrevive en las canciones élficas. Su hogar original fue Doriath, el legendario reino de Thingol, el rey de los Sindar. Rodeado por los ecos del canto de Lúthien y el dolor de Melia, Thranduil creció entre bosques encantados y palacios esculpidos en la piedra, hasta que la guerra arrasó con todo. Su padre, Orofer, fue uno de los muchos elfos Sindar que tras la caída de Doriath y la ruina de Valerian, al final de la Primera Edad, migraron hacia el este. Allí buscaron un nuevo comienzo, lejos de los conflictos de los Noldor y los hombres. Instalados en el Bosque Verde, Orofer y su pueblo convivieron con los elfos silvanos, más rústicos y desconectados del glorioso pasado de los días antiguos. Orofer fue aceptado como su rey, y Thranduil, entonces joven, aprendió a gobernar en un mundo distinto, menos noble, más salvaje. Pero la paz no duró. Durante la guerra contra Sauron y la última alianza, Orofer murió con gran parte de su ejército en la batalla de Dagorla. Thranduil, aún joven para los estándares élficos, sobrevivió. Herido en el cuerpo y en el alma, regresó al norte y se convirtió en rey. Ya no era el Bosque Verde. La sombra de Dol Guldur había comenzado a extenderse, y así Thranduil levantó su propio reino subterráneo, uno que resistiría durante siglos. Cuando regresó del campo de batalla donde su padre había muerto, Thranduil no se rindió. En lugar de volver al oeste, eligió quedarse, y en lo profundo del Bosque Verde fundó algo único, un reino oculto, silencioso, tenaz. A simple vista el Bosque Verde parecía un refugio perfecto, árboles antiguas, colinas suaves, ríos cantarines, pero Thranduil no era ingenuo. Ya había visto caer a demasiados reinos hermosos. Por eso, no construyó sobre la tierra, sino bajo ella. Inspirado por las leyendas de su infancia, mandó tallar su fortaleza en la roca, cámaras subterráneas, pasillos esculpidos, salones donde el eco de la música elfa resonaba eternamente. No era tan majestuoso como Omenegro, pero era seguro. Su corte era distinta a la de otros reinos élficos. Aquí no había joyas talladas por los Noldor, ni códices brillantes. La cultura silvana era más terrenal, más rústica, más conectada con el bosque. Thranduil aceptó esa diferencia, aunque nunca dejó de verse como alguien de linaje superior. Gobernaba con justicia, sí, pero también con ese aire de estoy por encima de todos. Quería parecer humilde a un CEO de Silicon Valley. Los elfos lo respetaban profundamente, pero sabían que no era uno de ellos. Era un Sindar, un sobreviviente de las guerras antiguas, y eso marcaba cada decisión que tomaba. Con el paso de los siglos, el Bosque Verde cambió. Algo oscuro se instaló en el sur. La sombra crecía, y con ella criaturas extrañas, arañas gigantes, orcos, y lo que más temía, ecos del poder de Sauron. Thranduil selló sus fronteras, pocas visitas entraban y menos aún salían. La desconfianza se convirtió en norma. Vestía coronas tejidas con ramas y flores, cambiadas con las estaciones, un símbolo de su conexión con la naturaleza y de su deseo de preservar lo que aún no había sido corrompido. No necesitaba un trono de oro, su autoridad nacía de siglos de supervivencia. Mientras el mundo exterior se agitaba, el reino de Thranduil permanecía firme. Ni los hombres ni los enanos, ni siquiera un dragón cabreado consiguieron que levantase una ceja, porque cuando llevas siglos vivo, el drama cansa. Gobernaba con una mezcla de sabiduría, orgullo y desconfianza, como si supiese que el verdadero peligro aún estaba por llegar. La historia de Thranduil da un giro en la tercera edad, y es aquí por fin donde el lector del Hobbit lo conoce, pero no como un noble aliado, sino como un rey orgulloso, desconfiado y para muchos incluso injusto. Cuando Thorin y compañía entran al Bosque Negro de camino a la montaña solitaria, acaban capturados por los elfos. Encerró a los enanos sin miramientos, por desconfianza ancestral, por estrategia militar o simplemente porque no le caían bien, nunca lo sabremos. No es codicia lo que mueve a Thranduil, sino precaución. La historia entre elfos y enanos está llena de heridas abiertas, desde la traición de Doria hasta disputas por tesoros y joyas, como el Nauglamir. La desconfianza estaba bien justificada. Pero Thranduil también tiene sus propios motivos. Su reino ha resistido durante siglos y no piensa ponerlo en peligro por la ambición de un grupo de enanos. Por eso, cuando oye hablar del oro de Erebor, no duda en marchar hacia la montaña con su ejército, no para conquistar, sino para clavar parte del botín y, según él, proteger a su pueblo del caos que podría desatarse. La situación escala rápidamente, enanos, hombres y elfos todos con sus propias demandas, pero la aparición de los orcos y los wargos cambia las reglas del juego. En la batalla de los 5 ejércitos, Thranduil no duda, lucha con valentía al lado de los hombres de Bardo. Sus arqueros son clave para la defensa y su presencia ayuda a inclinar la balanza. Aunque el conflicto empezó por el oro, la batalla lo redime ante muchos ojos. Tras la batalla, acepta la restitución del Lago Largo como parte del tesoro y regresa a su reino. Desde entonces, Thranduil vuelve a su costumbre, observar, resistir y mantenerse al margen. Durante la Guerra del Anillo, Thranduil juega un papel más discreto, pero no menos importante. Cuando Gollum es capturado por Aragorn, es enviado a Mirkwood bajo custodia élfica. Allí, Thranduil lo mantiene prisionero, hasta que escapa gracias a un ataque orco posiblemente instigado por Sauron. Bien, envía a su propio hijo, Legolas,
tierras, como representante del concilio de Elrond. Esto no es un gesto menor, demuestra que Thranduil, aunque aislado, aún se preocupa por el destino del mundo libre. Más tarde, en los últimos días de la guerra, su reino es atacado por las fuerzas de Dol Guldur, pero una vez más resiste. Tras la caída de Sauron, colabora con Celeborn y Galadriel para limpiar el bosque, y juntos rebautizan el bosque negro como Eirin Lasgale, el bosque de las hojas verdes. Una nueva era comienza, pero Thranduil sigue allí, imperturbable, inmortal, vigilante. Durante años, Thranduil fue un personaje secundario, apenas una sombra elegante en el trasfondo del Hobbit, sin nombre, sin diálogos extensos, sin historia personal. Pero cuando Peter Jackson decidió adaptar la novela en 3 películas, supongo que necesitaba algo más. Hombre, es que había que inventar mucho. Un rey, un símbolo, un enigma. Y así nació la versión cinematográfica de Thranduil, interpretado por Lee Pace, una de las reimaginaciones más impactantes de todo el universo visual de Tolkien, no solo por su estética, sino por lo que representaba. Yo no sé tú, pero la primera vez que vi entrar a Thranduil montado en un alce gigante sentí que me había equivocado de saga. Eso no era el Hobbit, ¿acaso Narnia? Visualmente Thranduil es pura realeza élfica elevada al extremo. Su vestimenta cambia la fluidez del agua con la frialdad del invierno. Plateados, grises, blancos, coronas vivas que cambian según la estación. Su caballo impecable liso, su rostro casi inexpresivo como una máscara de marfil. El objetivo era claro, hacerlo bello, pero también intimidante. No el tipo de belleza accesible de Arwen o Galadriel, sino una belleza distante, casi alienígena, como si la inmortalidad hubiera convertido su rostro en algo lejano y ajeno al tiempo. Palabras de Lee Pace, Thranduil no es humano, no siente como nosotros, y eso hay que transmitirlo en cada gesto, en cada mirada vacía o en cada sonrisa que oculta siglos de guerra. La actuación de Pace es sutil, apenas mueve los labios, camina como si flotase, pero bajo esa calma aparente hay un volcán sellado. Cuando se enfada, cuando amenaza, cuando grita a Thorin o reprende a Legolas, no es solo ira, es un eco de antiguos traumas. Una de las escenas más comentadas es aquella donde Thranduil muestra una cicatriz en su rostro, un momento fugaz pero simbólico. Durante siglos ha escondido ese dolor físico y metafórico bajo un glamour élfico, no porque la avergüence, sino porque todo el mundo ya no entendería sus... Otro momento clave es su reacción al hablar de su esposa, cuya historia jamás se menciona en los libros. Otra inventada. Al oír a Thorin insinuar que no comprende el amor, Thranduil reacciona con rabia. Por un segundo se rompe. El rey de hielo deja ver una grieta. En el libro del Hobbit, Thranduil no es llamado por su nombre, solo es el rey de los elfos del bosque. Su papel es funcional, encierra a los enanos, aparece en la batalla y se va. Poco más. Jackson y los guionistas deciden darle un arco y para ello introducen varios elementos que no existen en Tolkien, como su conflicto emocional con Legolas, la supuesta muerte de su esposa, su oposición a la relación entre Legolas y Tauriel, su lucha interna entre el deber y la compasión. También se refuerza su lado militar. Vemos a Thranduil al frente de un ejército montado en un alce gigante que no existe en el canon, pero que se ha convertido en un icono visual. Incluso lucha cuerpo a cuerpo en una batalla de los 5 ejércitos, algo que jamás ocurre en la novela. Y sé que muchos de vosotros solo vais a ver el principio del vídeo, entonces vais a empezar a decir, no, pero es que Thranduil no hacía no sé qué. Haber llegado hasta aquí. La gran pregunta es, ¿esta versión cinematográfica enriquece el personaje o lo traiciona? La respuesta depende del tipo de fan que eres. Para muchos la película toma un personaje apenas esbozado y lo eleva, le da historia, pero ese conflicto y una estética única. Thranduil ya no es solo el rey que encerró a Thorin, es un elfo que arrastra siglos de duelo, orgullo y soledad. Para otros el retrato de Lee Pace es exagerado, demasiado frío, demasiado distante, casi caricaturesco. Algunos lo llaman Thranduil el dramático, otros lo ven como una figura de ópera, hermosa, trágica, pero desconectada del espíritu de Tolkien. Y luego está el debate sobre su humanidad. Tolkien rara vez mostraba a los elfos como seres emocionalmente turbios. Galadriel sí tenía un lado oscuro, pero Thranduil en los libros es pragmático, sí, pero no atormentado. La película lo convierte en un personaje shakespeariano, y eso, para bien o para mal, cambia su esencia. Pese a la polémica, la versión de Thranduil interpretada por Lee Pace ha sido ampliamente celebrada. Fanarts, cosplays y miles de memes con frases como Do Not Speak to Me o The Dragonfire ha mantenido viva su imagen. En convenciones, Pace es de los actores más aclamados. Muchos espectadores jóvenes conocieron a Thranduil a través de suyo. Para ellos, esto es canon. Y aunque algunos puristas prefieren la sobriedad del libro, incluso ellos reconocen algo. Thranduil es el rey casi invisible del Hobbit. Se ha convertido, gracias al cine, en uno de los elfos más recordados de la Tierra Media. La historia de Thranduil no termina con la caída de Sauron. Al contrario, sobrevive a ella. Cuando muchos parten al oeste, él permanece, firme, silencioso, como un árbol antiguo que ha visto pasar tormentas y sigue en pie. ¿Pero qué ha pasado con él después de todo esto? Tolkien nunca lo ha dicho. No se menciona si partió hacia Valinor como tantos otros elfos, no sabemos si gobernó hasta el final de la Cuarta Edad, o si alguien, algún día, cedió su trono y desapareció en el bosque. Ese silencio no es un olvido, es una elección. Thranduil, como personaje, representa lo que resiste, lo que observa el mundo cambiar, pero se niega a dejarlo ir. Su legado no está en su reino, sino también en su hijo. Legolas, aunque criado en un entorno frío y estricto, hereda su sabiduría, su lealtad y sobre todo su capacidad de mirar más allá de su pueblo. Si Thranduil representaba el aislamiento, Legolas encarna el puente entre elfos y enanos, entre pasado y futuro. Puede que nunca sepamos si Thranduil cruzó el mar, o si simplemente desapareciese entre los árboles, volviéndose uno con el bosque. Pero su historia, como la de tantos elfos, no necesita final, porque hay cosas que no se terminan, solo se desvanecen. Thranduil no es un héroe clásico, no lucha por redención ni por gloria, solo por la permanencia, por preservar lo poco que queda en un mundo que se desvanece. Y quizás eso lo haga más valioso aún, porque mientras haya bosque, mientras haya un susurro en las hojas, Thranduil seguirá allí, guardando la frontera entre recuerdos y el olvido. En un mundo que cambia constantemente, donde incluso los elfos terminan marchándose, Thranduil eligió quedarse, no porque no pudiera partir, sino porque aún sentía que había algo que proteger. Fue hijo de reyes, testigo de guerras antiguas, enemigo de dragones, pero sobre todo fue un guardián, pueblo de su bosque y de un tiempo que ya se extinguía. Durante siglos mantuvo su reino a salvo mientras todo a su alrededor caía. Otros reyes fueron consumidos por el poder, por la ambición,
por el miedo. Él resistía en silencio, con decisión, con orgullo. Thranduil no era un héroe, ni un sabio ni un salvador. Era el eco de una era que se desmoronaba, un símbolo de todo lo que se pierde cuando el mundo avanza. Y sin embargo, lo más admirable de Thranduil no fue su poder, ni su linaje ni su corona. Fue que cuando ya no quedaba casi nada, eligió seguir reinando, no por sí mismo, sino por los suyos. En la Tierra Media hay personajes que luchan para cambiar el mundo. Thranduil no fue uno de ellos. Él luchó para que el mundo no lo cambiase. Thranduil no salvó el mundo, ni falta que le hacía, pero mientras todos buscaban el futuro en el mar, él se quedó mirando al bosque, como diciendo, ¿y si eso todavía vale la pena?